Bueno, pues damos comienzo, si mi garganta me lo permite, a la sesión de la tarde. Estoy seguro, por lo que he podido conversar con los compañeros, que no solo no va a desmerecer lo de esta mañana, sino que seguro lo va a superar. Yo estoy muy contento de estar aquí, aunque soy el moderador, pero es que para presentar como una secretaria tampoco me apetece. Entonces, simplemente, de verdad estoy muy ilusionado. Me es grato estar aquí por diversos motivos. Una es porque, evidentemente, estoy aquí como catedrático de la UNIR, investigador de la UNIR, que siempre Miguel Arrufat y todo el grupo se ha preocupado mucho por el estudio de la historia y las raíces cristianas y hispanas de Iberoamérica. Pero además es que también soy catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca y llevo muchos años dedicado a la filosofía medieval y a la Escuela de Salamanca y a la Segunda Escolástica. Y entonces cuando me dijeron si podía venir, pues no podía decir que no. Era imposible decir que no a esto. Entonces es una cuestión de corazón. Pero es que además, pues yo vivo en Cáceres. Y entonces Extremadura tiene una gran vinculación con Iberoamérica y bueno, me permito, ya que está el presidente aquí, pues estar aquí también como miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura, cuyo presidente nos honra su presencia, el profesor Francisco La Moneda. Todas estas cosas no podía decir que no. Y además estoy postulando para los propagandistas, así que, bueno, pues ya es que ya era imposible, ¿no? Me parece que no. Es un tema súper interesante lo que vamos a ver, el tema de los indígenas y acceso a la justicia, otra perspectiva más de toda esta amplia temática. Es verdad que parece que nos repetimos, pero no solo nos repetimos, porque las perspectivas nunca se repiten y porque el investigador siempre es un sujeto que piensa desde su lugar. Por lo tanto, aunque muchas veces pueda parecer que hay cosas que son similares, nunca son, es decir, pueden ser similares, pero no son iguales. Porque si no, no hablaríamos nunca. Ya se escribe un libro y ya no se hace más, ¿vale? Entonces, esto es fundamental. Y es fundamental porque vamos a ver aquí unas perspectivas también historiográficas y porque este tema es muy pertinente. Aquí hay alumnos de la Complutense que me alegro que estén aquí, los animo a que estén y es un orgullo para nosotros porque, eso decía a la profesora Cicluna, decía, aquí en el fondo nosotros más o menos sabemos de esto, mejor o peor, pero los alumnos son verdaderamente los verdaderos protagonistas. Vosotros sois el futuro, así que encantado. Bueno, pues mirar, esto que parece tan antiguo, pues acaba de publicarse en el año 2025 un libro, ¿vale? En 2025, ayer, ¿vale? Un libro que se llama Más allá de la propiedad, regímenes de propiedad en el mundo ibérico, 1500-1850, volumen primero, el papel normativo del parentesco y la comunidad en América, lógicamente, el derecho indiano, editado por Manuel Bastias dentro de la colección Max Planck Studies in Global Legal History, publicado en Brill. ¿Qué significa esto? Que estamos ante una situación que sigue estando verdaderamente activa, pero no solo por modas, ¿no? Yo me llevo muy bien con Marcelo, pero no solo porque diga Marcelo Gullo, que es muy divertido, sino por estudios realmente muy profundos, de mucha entidad historiográfica, filosófica, teológica y legal. Por lo tanto, estamos ante un tema de máxima actualidad, un tema en el cual hay un ir y venir, un tema que no se puede entender, como han dicho, sin los fundamentos filosóficos, sin los fundamentos teológicos, sin los fundamentos históricos, es decir, sin la perspectiva histórica y sin los fundamentos jurídicos que sustentan en esos tres niveles que nos decía el profesor mexicano esta mañana. Por lo tanto, encantado. También tengo que decir, y yo os voy a dejar, que estoy encantado porque, bueno, pues uno de los profesores nos va a hablar de una situación que vais a ver cómo lo que se trata aquí tiene un amplio reflejo en la situación actual también. Por ejemplo, el acceso a la justicia, que nos va a hablar el profesor José de la Puente, acceso a la justicia indígena, ¿vale? En el Virreinato de Perú, es un tema que aún no está resuelto, el acceso a la justicia. Yo tuve la ocasión, hemos creado en Ecuador el Instituto Iberoamericano de Justicia, unos cuantos locos, como es el magistrado Octavio Augusto Tejero de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, o el peruano Bonifacio Meneses González, un gran amigo, juez titular del Sistema Anticorrupción de la Corte Superior de Justicia de Lima, o Gustavo Yal, que fue ministro de Justicia. Y hemos creado, esa se ha hecho precisamente
profesor José de la Puente, se ha hecho para trabajar sobre el tema del acceso a la justicia. Son temas que, curiosamente, siguen estando vigentes y quizás, y es la pregunta que me planteo y que voy a dejar a los profesores, quizás es un tema que ya se había anticipado en la época virreinal. Y una cuestión tan difícil precisa de personas competentes. Yo cuando venía aquí algunas veces, el ego me puede y creo que sé algo, pero claro, me pongo a ver los currículums de esta gente que me rodea y digo, qué chiquitito soy. ¿Vale? Es decir, se me ha caído el pelo antes de esto, pero se me hubiera caído el pelo igualmente ante los currículums de la gente que me rodea. Estoy deseando oírlos para aprender, aprender y aprender, porque en esta vida solo queda aprender, rezar y ser bueno con los demás. Pues José de la Puente Brunque, ¿vale? Voy a empezar, no, empiezo por el primero que va a hablar, que es Mauricio, perdón. Mauricio Novoa es decano de la Facultad de Artes Contemporáneas. Que haga esto pequeño porque el móvil, sí, eso. Ciencias Humanas y Educación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es abogado por la Universidad de Lima y doctor, PhD, por la University of Cambridge. Ha sido profesor visitante en las universidades de Gerona, Indiana y el prestigioso, los historiadores lo sabemos, Warburg Institute de la Universidad de Londres. Sus publicaciones y libros sobre historia de las ideas han sido editados en Perú, Estados Unidos, Alemania, Colombia, México y espero que algún día tenga bien publicar con la Universidad Pontificia de Salamanca, que ya la ofrezco. Hoy estoy de venta. Entonces, gracias. Voy a presentar a los dos y después voy dándola. El otro compañero, si me permite, que está a mi... Soy un poco disléxico. A mi derecha aprendió un truco. Esto es para la izquierda, left, izquierda. Pues es José de la Puente Brunque, doctor en Historia, Universidad de Sevilla, bachiller en Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Perú, decana Universidad. Es profesor principal del Departamento Académico de Humanidades, sección de Historia en la Pontificia Universidad Católica de Perú, donde además hay buenos amigos. Me recuerdo al amigo Sandro Donofrio, que hemos trabajado mucho toda la escolástica colonial. Ha sido director del Instituto Rívago Agüero, ejercido la docencia, entre otras instituciones, en la Academia Diplomática de Perú y en la Universidad del Pacífico. Ha sido director de la revista Historia y miembro del comité editorial de diversas revistas académicas. Sus investigaciones están referidas a la historia social y política del Perú virreinal, a la historia del derecho indiano y a la historia del Perú del siglo XIX. Y es autor de varios libros, entre ellos pues, Encomienda y Encomenderos en Perú, Sevilla 1992, coautor de Historia Común de Iberoamérica, Madrid 2000, El Perú desde la intimidad, epistolario de Manuel Candamo, en Lima 2008, y varios libros que no puedo citar todos. En 2011 fue elegido miembro del número de la Academia Nacional de Historia, de la cual soy vicepresidente, y pertenece también, entre otras instituciones, a la Academia Peruana de Historia Eclesiástica, la Sociedad Peruana de Historia, el Instituto de Estudios Histórico-Marítimo del Perú, el Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú y el Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. Esto es un resumen, imaginaros lo que tiene que ser. Así que no exagero cuando he dicho que se me hubiera caído el pelo igualmente y me hubiera sentido muy pequeño ante dos personas tan sabias que tengo a mi lado y que esperemos disfrutar. Me he comido un poquito, pero tenemos, pues yo voy indicando, yo creo que con 20 minutos, ¿podemos? 20 minutos, sí, ¿vale? Sí. Y bueno, pues a vosotros la palabra. Empezamos por el profesor Mauricio Novoa. Muchas gracias, Manuel, por la generosa presentación. Cuando escucho eso me provoca conocer a ese personaje, así que lamentablemente ustedes tienen ahora al Mauricio Novoa real. Yo en primer lugar quiero agradecer profundamente la generosísima invitación que me hicieron Consuelo Martínez Cicluna y Eduardo Puch de la Belacasa, y en su nombre agradecer al CEU y al CEFAS. Sé de este evento desde hace algunos meses en donde empezamos a conversar sobre esto, y la verdad que estoy encantado y encantado de estar en este magnífico salón, así que muchísimas gracias. Y agradezco también a Proeduca por haber hecho esto posible. Yo quisiera comenzar la ponencia con una historia muy breve
Hace 25 años, quizás 26, yo era un joven estudiante en Cambridge y recibí un correo de la Universidad de la Frontera en Temuco. Por las redes, todavía incipientes, se habían enterado que estaba trabajando el tema del estatus indígena y me invitaron a Temuco. En Temuco presencié, digamos, el comienzo de este movimiento indigenista que terminó, como ustedes saben, hace unos años en tomas de haciendas, en tomas de minas, en tomas de propiedades forestales, en incendios, en asesinatos y en varias muertes que creo que se cuentan por las centenas. Pero en ese momento, cuando todo esto empezaba, y yo empecé a hablar, digamos, de la condición del indígena americano y de sus privilegios, de los privilegios de los caciques y de todo esto que hoy día, felizmente, es algo sumamente difundido y cada vez más conocido. A ellos, por supuesto, eso les produjo una enorme decepción. Entonces, no solamente no me volvieron a invitar más, por supuesto, sino que después de la conferencia me sujetaron, digamos, a una dieta de lo que en Chile se llama el completo, que es un hot dog con palta, con abocado, que fue lo único que comí. Nos íbamos a un kiosco y eso era el almuerzo y la comida, yo me imagino, en señal de desagravio. Entonces, creo que lo que estamos haciendo ahora en ese sentido es sumamente importante. Es sumamente importante porque se vieron las consecuencias de lo que hace 25 años era un germen de estas ideas y al mismo tiempo algo que era relativamente poco conocido y ciertamente poco difundido. De hecho, la Pontificia Universidad de Salamanca era en ese momento, los finales de los 90, una de las pocas instituciones que tenía publicaciones relacionadas a la Escuela de Salamanca, en fin, a todo esto que hoy día es algo mucho más conocido, pero en ese momento no. Entonces, creo que es, digamos, simbólico, por lo menos en mi experiencia, 25 años después, estar en una universidad que además era muy bonita, porque Temuco es muy bonito, así que es una especie de justicia divina para mí, o poética, como se quiera ver, estar aquí. Yo, en estos 20 o 15 minutos que me quedan, les quiero contar qué era la institución de protector de indios. Y agradezco haber estado en una de las últimas mesas porque hay muchísimos aspectos vinculados a la institución de la protección de indios, pero a la luz de las ponencias de hoy, podría decir que esto, como ustedes saben, el primer protector de indios, por más que fuera una institución en la práctica más simbólica, que vinculada, digamos, con la práctica judicial, fue Bartolomé de las Casas. La primera parte de la institución, sobre la cual no me voy a extender, estuvo en manos de obispos. Y creo que tiene que ver con esta idea de la jurisdicción universal de la Iglesia, porque esas primeras cédulas de los obispos, sobre todo cuando la institución después de las casas se aterriza y se trata de hacer un poco más específica. El primer protector de indios fue el famoso obispo Zumárraga de México, en donde efectivamente tenía él jurisdicción real sobre los indígenas y sobre los casos de los indígenas. Y es muy simbólico en la narración que se hace de ese hecho, como el virrey que recibe la cédula precisamente lo que hace es ponérsela en la cabeza y decir que esto se obedece pero no se cumple.
y tuvieron serios problemas de jurisdicción entre el virrey y Zumárraga, siendo al final quien gana la pelea el virrey. Y se limitan en adelante las prerrogativas de los obispos protectores. Hay una segunda parte de la institución que empieza en 1875 con el gran organizador del Perú, que es el virrey Toledo, que podríamos decir que es, otra vez, siguiendo lo que se han dicho en las anteriores mesas, la parte de la concreción, es decir, Toledo lo que hace es una gran visita al territorio peruano, era un gran organizador y se da cuenta de los problemas concretos y crea la institución en medio de su visita, pensando en los problemas concretos que él veía respecto a la situación de los indígenas. Y en ese momento, para él, la principal preocupación, curiosamente, y eso en sí mismo es muy interesante, sobre la realidad indiana y sobre el génesis de la realidad indiana, era que había una explosión de litigiosidad indígena en 1575, o sea, menos de 50 años de avanzado el virreinato, ya había un exceso para él de litigiosidad indígena. Entonces, una de las consideraciones que tiene Toledo de crear la protección digamos, protectoría o la defensoría de indios fue justamente atacar este problema, evidentemente junto con instituir un mecanismo que pueda, digamos, tratar de dar una defensa concreta en el fondo a las leyes nuevas, ¿no? Y para esto lo que crea, que es el génesis, digamos, de la institución, es una persona, literalmente, lo dice en la ordenanza, cercana al virrey, o sea, sí le interesa mucho que sea cercano al virrey, que sea una persona de importancia y que sea una persona de capa y espada. Acá hay algo interesante porque en esos primeros virreyes hay una especie de desconfianza de los abogados, desconfianza de los letrados. Justamente esta digamos, preocupación de Toledo por los pleitos es un reflejo de eso. Y junto con el defensor, que no era un letrado, crea un abogado de indios y un intérprete, que otra vez, esto es algo interesantísimo, es decir, no solamente la idea que tiene que haber, como es evidente, un intérprete que acompañe al defensor de indios, pero esto además refleja otra vez este interés como que en la concreción, de entender realmente lo que estaba pasando en ese mundo. Lo que sucede en la práctica es que la persona del defensor de indios, no letrado, teóricamente cercano al virrey, es un nombramiento y son nombramientos y personas que se van opacando frente a los abogados de indios. La Universidad de San Marcos se funda a mediados del siglo XVI y al poco tiempo, después de una reorganización donde pasa bajo digamos, la protección de la corona, empieza a enseñar derecho y hay una explosión otra vez de abogados educados en San Marcos. Entonces son estos abogados eventualmente los que van a convertirse en abogados de indios. Entonces son típicamente profesores de la universidad, en un caso es como dos vertientes, o los académicos o quienes hacen una carrera. Al comienzo, digamos, peninsulares de primera generación que se establecen en el Perú, que se casan con criollas y después ya criollos en sí mismos. Y acá hay dos casos notables de lo que significó esta institución que había sido pensada inicialmente, otra vez el derecho indiano como esta relación
entre lo que se quiere hacer y lo que pasa en la realidad. Dos casos que son muy, muy interesantes dentro de los que ven o llegan a hacer el, digamos, el cursus honorum indiano. Está Alberto de Acuña, por ejemplo, ¿no? Que es un peninsular que llega acá muy joven y que llega a ser, después de ser protector de indios, oidor en Panamá, en Quito, en Lima y nombrado en Guadalajara. Entonces, esta cosa que aparentemente era secundaria se convierte en algo muy prestigioso y muy importante inintencionalmente. Y el otro caso, que es el caso que a mí me encanta y además forma una especie de dinastía jurídica que dura hasta el siglo XIX, es el caso de Leandro de Larrinaga Salazar, otro caso de un peninsular que llega muy joven al Perú, se vuelve profesor de San Marcos, que asume la defensa de la famosa Ana María de Loyola Coya, la retratada en el famoso cuadro del matrimonio de la Ñusta, bisnieta de Huayna Cápac, en un proceso interesantísimo en donde pide que se le restituyan 340,000 pesos porque en el acuerdo original entre Zaire Túpac y el virrey Hurtado de Mendoza se estipulaba, ¿no? Para entender el contexto, igual que lo que pasa con los Moctezuma, a los descendientes de los incas se le da la encomienda de Yucay. Hoy día es el Valle Sagrado, para los que conocen Cusco, lo que hoy día es el Valle Sagrado era esa encomienda, es decir, el valle más fértil y más lindo probablemente de todo el Perú. Se le da el título de marquesa de Oropesa y en el acuerdo entre el virrey y el Inca se establecía que esta encomienda debía dar por lo menos 10,000 pesos al año. Y si no daba esa cantidad, la corona, digamos, se sustituía en el pago. Entonces, en fin, con una visión muy realista, la Ñusta hace cuentas y resulta que le debían 340,000 pesos de rentas que no le habían pagado. Más allá de lo interesante del caso en sí mismo, hay cosas fascinantes como, por ejemplo, la defensa, la corona se defiende diciendo inicialmente que el pacto era nulo, porque claro, había sido un inca rebelde, un inca que era ilegítimo, que era gentil, etc. Y el contraargumento, por ejemplo, de Rinaga, y solamente voy a hacer referencia a eso, era que no, que el inca, o sea, Manco Inca y después su hermano Zaire Túpac se habían rebelado más bien por los malos tratos de los conquistadores. Entonces era una rebelión que era también legítima en sí misma. Entonces, como lo ha señalado muy bien el profesor Trasloceros, al final de todo este proceso, Leandro de Larrinaga concluye, y eso tiene que ver con el entendimiento del estatus indígena como un estatus legal, o sea, que no tenía nada que ver, como ha dicho muy bien el profesor, con un juicio moral, diciendo, esta es una marquesa ñusta encomendera, probablemente una de las encomenderas más importantes que tiene el Perú en ese momento. Pero él dice, no, por ser menor, porque acuérdense, el estatus indígena implicaba ser miserables, ser menores, de acuerdo al derecho romano, dice, por ser menor la marquesa, o no ha podido correr contra ella en su tiempo, y si ha corrido, es decir, el plazo para reclamar, y si ha corrido, tiene restitución. Es decir, le correspondía el beneficio de la famosa restitutio in integrum, que era un beneficio que tenían todos los indios como miserables. Entonces, esta mujer efectivamente, más allá de lo que desde nuestra perspectiva podemos pensar, era una indígena y por lo tanto le correspondía
ese beneficio independientemente de su condición social y económica. La segunda parte de la historia de esta institución, que se da en paralelo a su existencia, es todo el debate sobre cuál debe ser la posición real de la institución. Y desde muy temprano, es decir, 7 años después de creada por Toledo en 1582, ya existe un movimiento de criollos solicitando que esto más bien debería ser parte de la audiencia, es decir, que el defensor de indios debería ser un magistrado togado, un fiscal dentro de la audiencia. O sea, no podía ser un abogado oficial ni un lego de capa y espada, sino debía ser un magistrado togado. Y entre 1882 y 1620 existen una serie de memoriales que se escriben al rey pidiendo que el defensor de indios fuese un magistrado togado. Y las razones de estos memoriales, ya estamos hablando de, digamos, acercándonos a la segunda mitad del siglo XVII, dice que, en fin, habla de una serie de inconvenientes que tenían los defensores antes, apenas sabían firmar, eran personas que no tenían, digamos, mucha importancia. Pero lo más importante, dice el memorial, uno de ellos, en realidad ambos son sumamente parecidos, dicen que no solamente tenía que ser, y acá cito, letrado de mucha experiencia, tener rango de fiscal de la audiencia con todas sus prerrogativas y derecho a vestir garnacha, y lo más importante era que tenía que ser vecino, es decir, criollo. ¿Por qué? Y yo nuevamente cito, ¿cómo podía ejercer la defensa quien jamás vio indios, sino pintados, y quien ignora los apumayes y primeros rudimentos de la lengua? En suma, y eso es fascinante, siendo pues la protectoría de los indios tutela y los naturales del Perú hermanos iuri patria, por necesaria consecuencia son legítimos y fiduciarios protectores. No me voy a detener en esta parte de la discusión que es fascinante en sí misma, es decir, cómo ya hay esta idea, en fin, que está en Breiding y probablemente en otros historiadores de este nacionalismo criollo, pero ya hay una idea que esto es algo propio, esto es una institución propia. Entonces solamente pueden defender, por ponerlo de alguna manera, a peruanos, otros peruanos. Entonces hay una especie como de apropiación de los criollos de esto. Y esta, lo que ustedes ven ahí, es la carátula de uno de los memoriales que describe, digamos, en una imagen cuáles son las ideas digamos, jurídico-políticas respecto de esto. Esto está escrito por un hijo de Leandro de Larrinaga, por Juan de Larrinaga. Entonces está la familia, el escudo de Juan de Larrinaga, la idea de vecindad, el escudo de Lima y el contexto de la monarquía española. Y este grabado precioso con un salmo en donde dice, bajo la sombra me vas a proteger, subumbra alarum protégeme, haciendo referencia al águila de los Austrias. Entonces, aquí hay un digamos, germen de lo que quizás fue, creo yo, el único caso de una institución dentro de una real audiencia que es propiamente indiana, o sea, hay una institución propia. Finalmente, el rey y el Consejo de Indias aprueban esta modificación, crean el protector fiscal de indios
en 1643. Y nuevamente hay una serie de vaivenes, de críticas, y aquí hay otro elemento, digamos, del cual se conoce poco. No quiero abrir otros temas, pero que hay algo del mundo indiano que se ha explorado poco y se conoce poco, y es la forma de hacer política. No hay todavía un estudio sobre la política en el mundo indiano, que por sus propias características de monarquía católica debe tener elementos únicos, pero en todo caso ves aquí digamos, tira y afloje entre los criollos y la corona. Y aquí otra vez regresamos a esta cosa interesante. Aparentemente los criollos pierden la batalla legal, y en la recopilación de Indias de 1680 se establece que la Protectoría de Indias va a regresar a su antiguo instituto, es decir, a lo que había diseñado Toledo. Pero ¿qué cosa pasa? No los voy a aburrir con detalles. Lo que termina sucediendo es que se nombra el protector de indios y en cada cédula real le dan la toga y la garnacha, como una cosa excepcional, pero que se vuelve permanente. Entonces, en adelante, a pesar de lo que decía la recopilación de Indias, ven la forma de darle este beneficio, continuando y, digamos, estableciendo e instituyendo esta idea de que el protector de indios debería ser letrado. Y yo, simplemente para darle cara a estos protectores letrados, les quería mostrar algunos. Este es Diego de León Pinelo, el famoso jurista, profesor sanmarquino. Este es Juan de la Reinaga Salazar, el que escribe el memorial. Este es Álvaro de Ibarra, otro fiscal protector de indios que fue obispo y fue virrey interino. O sea, otra vez, es una institución en donde la fuerza de la realidad y de la digamos, potencia del mundo criollo hace además que el protector de indios se convierta, en todos los casos, en un primer paso de un cursus honorum muy exitoso. O sea, este hombre, por ejemplo, llegó a ser virrey interino. La mayor parte fueron oidores de la audiencia, todos profesores de San Marcos, etcétera. O sea, una digamos, profesión que dentro del escalafón indiano fue un comienzo muy auspicioso. El otro gran protector de indios es Pedro Bravo de Lagunas, todos además asesores de los virreyes, etcétera. Y el último que llegó a ser consejero honorario de indios es el conde de la Vista, Florida. Termino diciendo lo siguiente. El fin de la protectoría de indios es un fin, digamos, paradójico, y ocurre el germen de este fin es en las Cortes de Cádiz, en donde quieren hacer básicamente a los indígenas ciudadanos, digamos, sea lo que fuere, lo que significaba en la realidad ese concepto. Y hay varios diputados americanos. Tengo una cita de Francisco López Lisperger, diputado por Buenos Aires, en donde dice: es necesario, señor, tener presente que los americanos no son otra cosa que españoles. Un escrito de Tlaxcala diciendo: por nuestra parte todos constantemente profesamos el carácter, lealtad y buena fe española, y por propensión íntima de nuestra sangre aborrecemos y detestamos hasta el nombre de francés. Y al hacerlos ciudadanos, el parecer de la Corte, de las Cortes de Cádiz, es la supresión. No lo llegan a suprimir oficialmente. Esto llega porque el debate continúa
Y en 1820 la Real Audiencia de Caracas envía una consulta ya a la gobernación de ultramar, se había abolido el Consejo de Indias, preguntando si cabía un protector de indios en una monarquía unida por un mismo corpus nacional. Ya el concepto de nación era lo que digamos, había prevalecido, y en la nación hay ciudadanos. Y lo que le contesta la gobernación de ultramar es: habiendo consultado uno de los fiscales de la Audiencia Territorial de Caracas si era compatible en el actual sistema constitucional el empleo de protector de indios, y en su caso, ¿quién debería ejercerlo? Su Majestad, después de haber oído al Consejo de Estado y conformándose con su parecer, ha tenido a bien declarar que, siendo por la Constitución españoles todos los hombres libres nacidos y avecindados en territorio español sin distinción alguna, no solo han salido los indios del estado de minoridad a que antes estaban sujetos, sino que deben ser igualados en todo lo demás a los españoles de ambos hemisferios, y por lo mismo no debe subsistir el citado empleo de protector de indios. De real orden comunico a vuestra merced para su inteligencia y efectos correspondientes. Y como todos saben ustedes, lo que pasó en nuestro continente después de 1821, el resto, como se dice, fue historia. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, apasionante, no me he equivocado. Sin solución de continuidad, damos la palabra a José de la Puente. Bueno, por mímesis, estamos aquí, acátese pero no se cumpla. En principio tenemos 20 minutos, pero bueno, acátese pero no se cumpla. Perfecto, vale, muy bien. sí, muy bien, muchas gracias. ¿Yo me pasé? Bueno, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer ante todo a CEUCEFAS y a Proeduca por la invitación, y al profesor Manuel Lázaro, por la exageradísima presentación que ha hecho de nosotros. Bien, un problema de ser uno de los últimos en este tipo de eventos es que, claro, muchas de las cosas que uno piensa plantear ya se han mencionado, pero por otro lado, creo que es interesante tenerlo en cuenta. Yo he tenido que variar un poco mi presentación y voy a mencionar también algunas de las ideas que se han señalado antes, pero específicamente para el tema que quiero presentar, que he titulado La población indígena y el acceso a la justicia en el Virreinato del Perú, siglos XVI y XVII, dos puntos, reflexiones historiográficas. Es decir, lo que yo quiero o lo que quisiera sería no solo plantear el tema mismo del acceso a la justicia en cuanto a las normas, etcétera, sino cómo es que en las últimas décadas este tema ha sido tratado por los historiadores, ya que hay una serie de novedades, una serie de planteamientos originales que se han presentado en los últimos tiempos y que vale la pena mencionar. Y quiero tomar pie de una de las cosas que dijo Mauricio hace un rato, citando, me parece que el virrey Toledo, ¿no?, que decía que había una explosión de litigiosidad indígena. En efecto, en la República de Indios, o la población indígena, digamos, aprendió muy rápido cómo litigar, ¿no? Hay un famoso letrado español que se apellidaba, si no recuerdo mal, Díaz Tanco de Fregenal, que creo que es un autor del siglo XVI, que habla de los 5 modos de ser español. Ustedes saben que solo hay 5 maneras de ser español. Bueno, una es el pleiteante, ¿no? Otro es el que entra en religión, otro es el soldado, en fin, ¿no? No me acuerdo de todas las 5, pero en fin. Entonces, efectivamente, ese modo de ser español lo aprendieron muy rápidamente los indígenas, a tal punto que el propio virrey Toledo, en una cita que yo he utilizado muchas veces, llegó a escribir al rey:
digamos, en mala hora, bueno, estoy parafraseando, ¿no? En mala hora los indios han encontrado el camino de esta audiencia. O sea, en mala hora, pues son tan litigiosos, gastan un montón de papel, dinero, incluso dice, salen felices, ¿no? de las audiencias, aunque hayan perdido, ¿no? Pero les encanta litigar, efectivamente, ¿no? El pleitear es algo consustancial al carácter hispano que rápidamente la población indígena americana adoptó, ¿no? Para hablar del acceso a la justicia de la población indígena, tenemos que tener claro, obviamente, lo que ya algunos de los ponentes previamente han planteado, que es el estatuto jurídico del indígena, ¿no? A eso se ha referido sobre todo el profesor Trasloceros, ¿no? Que ha explicado muy bien, efectivamente, cómo el ser indio era una definición jurídica, ¿no? Pero en lo antropológico son muy diferentes, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo explica desde el punto de vista de los historiadores un libro brillante, publicado hace ya creo que 25 años, de Juan Carlos Estensoro, brillante historiador peruano, profesor de la Universidad de la Sorbona en París, que se titula Del paganismo a la santidad, donde dice, bueno, un poco discutiendo con los etnohistoriadores, ¿no? Y con esta visión un poco maniquea de los vencedores y los vencidos, o los opresores y los oprimidos. Y él dice, bueno, ser indio era algo muy... Y lo demuestra además con documentación, ¿no? Por ejemplo, demuestra procesos judiciales donde determinados indígenas insisten en que son cristianos verdaderos, cristianos plenos, y más bien hay españoles que no quieren admitirlos como cristianos plenos, porque si fueran cristianos plenos dejarían de ser, como dijo el profesor Trasloceros, miserables, ¿no? Porque la miserabilidad implicaba, el ser miserable en derecho implicaba una minoridad, implicaba una incapacidad, ¿no? Y por tanto se podían hacer cosas en nombre de ellos, a la vez que eran vasallos libres, ¿no? Pero también eran cristianos nuevos, ¿no? Entonces, a partir de esta definición del indígena como miserable en derecho, el sometimiento de la población indígena fue articulado por las autoridades hispanas de acuerdo con un discurso de amparo y de tutela, como ya se ha dicho, como puede apreciarse obviamente en la legislación indiana, al igual que en la abundante doctrina jurídica que se publicó en la época de los Austrias. Esa miserabilidad jurídica supuso la aplicación, por ejemplo, de un régimen más laxo en el proceso de evangelización, ¿no? Si no iban a misa los domingos tampoco pasaba nada, o por lo menos no se les castigaba. Había una serie de normas en que, en cuanto al proceso de evangelización, se era más laxo. Al igual que el establecimiento de una serie de privilegios en el ámbito jurisdiccional, lo cual incluyó la aceptación de varias de sus tradicionales leyes y costumbres, en tanto no fueran en contra de la doctrina cristiana. En ese sentido, la población indígena emuló a los hispanos en cuanto a su carácter de pleiteante, como ya lo he dicho, y aprovechó los procesos judiciales para obtener eventuales ventajas en un contexto que en la práctica les era evidentemente muy desfavorable. En este marco, repito, lo que quiero yo es reflexionar desde la perspectiva de la historia, de la historiografía, sobre las diversas aproximaciones que en las últimas décadas se han efectuado en torno a la población indígena y a su acceso a la justicia en el virreinato del Perú en la época de los Austrias. Ahora, al referirme a acceso a la justicia, no me refiero solamente al ámbito procesal, o sea, el acceso a los procesos, sino también en cuanto a denuncias, reclamos, obtención de mercedes, etcétera, ¿no? En ese contexto en el que, según la letra de la ley, aunque ya sabemos que la ley se obedecía, pero no se cumplía muchas veces, ¿no? Pues había una serie de normas que planteaban un trato indulgente a los indígenas, había una serie de normas protectoras en la audiencia. Por ejemplo, no recuerdo cuál de mis colegas anteriores mencionó cómo podían presentar pruebas en un proceso fuera de plazo, cuando la generalidad de los litigantes no lo podían hacer, etcétera, ¿no? Tenían también una serie de ventajas económicas en cuanto a las tasas, etcétera, ¿no? Existía, como ha dicho Mauricio, el protector fiscal, existían las visitas de la tierra que debían ser los oidores de las audiencias para velar por el buen trato a los indígenas, como lo ha señalado el profesor Enche, también existía una serie de privilegios para los caciques o curacas, ¿no? Estamos en un contexto de
leyes propias, de leyes privadas. Estamos en una sociedad de privilegios que a veces nos resulta difícil entender, porque nosotros estamos ahora en una sociedad en la que la ley es igual para todos, ¿no? La igualdad, esto de la igualdad que nos parece tan lógico, es algo realmente reciente, ¿no? Porque antiguamente la desigualdad era lo que primaba, ¿no? Y como ha explicado el profesor Manuel Marsal, un ilustre antropólogo e historiador jesuita, en un libro muy interesante titulado La transformación religiosa peruana, él dice que, cito textualmente, ¿no?, que los indígenas en el mundo andino virreinal tenían cierta, comillas, cierta autonomía cultural, ¿no?, en cuanto al tema de los usos y costumbres que he mencionado, en cuanto a la utilización, por ejemplo, pues de los quipus, estos instrumentos de contabilidad que podían utilizarlos eventualmente en sus pleitos, etcétera, ¿no? Entonces el indígena como pleiteante no solamente fue muy hábil y aprendió rápido, sino que además tenía una serie de ventajas. Y por otro lado estaba también la existencia de la corona en cuanto a la tutela, la protección y el buen trato a los naturales. Aquí quiero recoger una sola cita de muchísimas, pero esa es la que tenía más a mano, de la relación de gobierno del virrey conde de Salvatierra, que en 1655, dirigiéndose al rey, dice: la conservación y alivio de los indios encarga su majestad con tantos aprietos en muchedumbre de cédulas, que para ello se ha servido despachar, que le he hallado siempre por el punto más principal de este gobierno. O sea, las cédulas insistían, las reales cédulas insistían en que la conservación y alivio de los indios era el punto más principal del gobierno. Vuelvo a lo anterior, la población indígena no era homogénea. Había muchas diferencias que tenían que ver con los grupos étnicos, ¿no? Y como se ha dicho también, en el caso, por ejemplo, de los caciques o curacas, los hubo que se opusieron al dominio español y también los que colaboraron o negociaron con los españoles. Aquí quiero citar un gran estudioso de la República de Indios, el profesor Luis Miguel Glave, ¿no?, quien dice que se dio un juego complejo de aceptación y resistencia, ¿no?, un poco en la línea de eso que antes había planteado Juan Carlos Estenssoro. Esto no es tan sencillo como que hay unos opresores y unos oprimidos, que eso es lo que él criticaba de los etnohistoriadores. Además, el libro es muy divertido porque en el prólogo habla de un profesor de la Universidad Católica, cuando él era estudiante en los años 70 u 80, que lo desaprobó al comentar una visita, un documento virreinal, porque él no veía esa opresión y ese sometimiento, ¿no? Y claro, porque había una forma prejuiciosa de leer los documentos, ¿no?, por lo que él comentaba, ¿no? Entonces, se da, como dice Luis Miguel Glave, pues evidentemente violencia y conflicto, muy, muy dura violencia y muy fuerte conflicto, pero también se dan muchos casos de negociación, ¿no? Y esto es lo que los historiadores últimamente han analizado. Por ejemplo, el propio Glave dice sobre la época de Toledo, por ejemplo, es un caso entre muchos. Él cita lo que él llama una desconocida lista de condenas a encomenderos por abusos contra sus indios. Fueron muchos los encomenderos que fueron condenados, sobre todo pecuniariamente, por abusos contra sus indios, pero condenados porque los indios habían ido a los juzgados a denunciarlos, ¿no? Y, por ejemplo, Luis Miguel Grave encontró en el Archivo de Indias una memoria, cito textualmente, ¿no?, de 1577, memoria de las condenaciones que los visitadores de los términos de esa ciudad de los reyes, Lima, hicieron en las visitas de los encomenderos de indios a favor de los indios de sus encomiendas, las cuales están pendientes en esta Real Audiencia de Lima, ¿no? Entonces, en ese sentido hubo bastante efectividad en esas demandas, ¿no? Hay que decir también que en este punto la defensa de los indígenas coincide con el interés de los visitadores y de la corona por disminuir el poder de los encomenderos. O sea, muchos agentes de la administración defendían a los naturales no por amor a los naturales, sino por quitar autoridad a los encomenderos, porque la corona, digamos, los encomenderos para la corona se convirtieron en una especie de piedra en el zapato. Los encomenderos pretendían ser los señores de Indias, y el modelo que ellos tenían era el modelo de la España de la Reconquista, ¿no? Pero la corona ya había aprendido la lección, sobre todo Carlos V con la guerra de las comunidades y de las germanías, etcétera, ¿no? Entonces hay varios intereses que confluyen. Y sigue diciendo Glave sobre este tema de la coincidencia de la defensa de los naturales con el interés de los visitadores por disminuir el poder de los encomenderos. Dice, el interés del propio virrey Toledo para que se llevara adelante una seria política de condena
a los excesos de los encomenderos contra los indios, se revela con la importancia del caso de un pueblo de la zona del Cusco, Maras, donde el encomendero Pedro de Orué fue sentenciado por el propio virrey cuando éste estuvo en la ciudad de los Incas, en el Cusco, en la visita, tras una sonada denuncia que presentara el defensor de los naturales. Algunas de las encomiendas más importantes del país se encontraban en ese distrito y casi ninguno de los grandes encomenderos, troncos de familias poderosas que perdurarían por siglos, dejó de ser condenado en grandes cantidades, ¿no? Por ejemplo, María Rozorowski, la gran etnohistoriadora, ¿no? Cuando estudia las poblaciones indígenas del Valle de Lima, recoge también una serie de procesos de los indígenas contra los encomenderos, ¿no? Y continúa diciendo Glave que en el contexto de esa visita, dice, la deuda que los encomenderos habían contraído con los indios por distintas culpas y negocios ilícitos ascendía a unos 900.000 pesos corrientes. Esto no resultaba solo de los procesos desarrollados durante la visita, sino también de otros muchos procesos y condenaciones que no se han podido juntar ni traer a escritura a esta audiencia, en parte porque no los han dado los visitadores, porque están en grado de apelación y no se han traído los procesos y otras causas varias. Es decir, últimamente, por tanto, muchos historiadores están poniendo de relieve esta, que por otra parte ya se conocía, ¿no? Esta eficacia de los protectores naturales y de la población indígena en cuanto a la defensa de sus derechos. Otro tema importante es la frecuencia con la que pleiteaban, como ya lo he señalado hace un momento. Entonces, lo que hoy día se pondera fuertemente es este tema de la negociación, pero también de la resistencia, ¿no? Por ejemplo, el propio Glave recoge un caso muy sonado de resistencia explícita de determinados juracas e indígenas frente a unas tasas, frente a unas cobranzas que el virrey Toledo les quería imponer. En el caso de los indios lucanas, en la zona de Ayacucho. Dice, la nueva tasa había tenido fuerte resistencia de parte de los Hatun Lucanas, este grupo étnico. No quisieron pagar y, según parece, las provincias vecinas estuvieran atentas a lo que ocurriera con ellos. Un cacique principal murió en la cárcel y confirmó que los indios se armaron. Dijeron que antes los llevaba el diablo que pagar la nueva tasa y que las provincias estaban esperando rebelarse cuando los lucanas se mostraran en rebeldía, ¿no? Entonces, había también esa vertiente, ¿no? Por otro lado, hay muchas reales cédulas, sobre todo a fines del siglo XVI, que demuestran el éxito de las campañas de los indios en defensa de sus derechos, ¿no? Por ejemplo, había también una serie de quejas de los indígenas en cuanto a los trajines, el transporte de las mercaderías en los caminos virreinales, ¿no? Y lograron que se dispusiera que no se obligara a los indios a cargar mercaderías o a servir los tambos, que eran los lugares de descanso en los caminos, ¿no? Y se reiteraba la prohibición en el sentido de que los corregidores de indios no podían hacer negocios en esos intercambios comerciales, ¿no? Ahora, un telón de fondo de esto, al menos en la segunda mitad del siglo XVI, es el enfrentamiento entre la corona y los encomenderos, como ya he dicho antes, que favoreció la defensa de los derechos de los indígenas. Ese enfrentamiento, por ejemplo, hizo que una serie de juristas criticaran los maltratos de los encomenderos en perjuicio de los indígenas, con la intención de apoyar los esfuerzos del rey para instaurar los criterios propios de lo que nosotros entendemos como Estado moderno y el consecuente poder mayor de los agentes de la administración. Es decir, estos juristas fueron aliados de los indígenas de alguna manera en su lucha contra los encomenderos, pero repito, no necesariamente por amor a los indígenas, sino por el interés del rey en disminuir el poder de los encomenderos. Cito un caso, el del oidor Hernando de Santillán, oidor hacia 1550. Critica fuertemente los abusos de los encomenderos, denuncia, por ejemplo, ciertas connivencias entre encomenderos y curacas o caciques. Como se ha dicho antes, hubo curacas que defendieron a su población autóctona, pero hubo otros que en realidad se aliaron con los encomenderos contra los indígenas. Sobre el tributo indígena, Santillán dijo, les es más pesado, dañoso y perjudicial lo que dan ahora que lo que así daban a los dichos ingas. O sea, es más duro lo que dan a los españoles que lo que daban a los incas, ¿no? Y sobre el tributo en tiempos de la conquista, dice Santillán, en aquella sazón estaba tan en su fuerza la desorden y exceso en llevar a los indios
todo cuanto los encomenderos querían y podían sacarle, sin más límite ni tasas que sus codicias, mediante lo cual estaban los tributos puestos tan en la cumbre que no había repartimiento, por flaco y pobre que fuese, que no sacaban de él grandes sumas, tomándolos a los indios sus haciendas y sudores. Esto me recuerda a lo que dijo el virrey conde de Lemos: no es plata lo que se manda a España, sino sudor y sangre de indios, ¿no? O sea, realmente los maltratos eran frecuentes, pero, repito, los indígenas también se defendían, ¿no? El propio Santillán acusó a los encomenderos de haberse hecho cada uno de ellos un inca, ¿no? Cada uno de los encomenderos se había convertido en un inca, ya que a través de sus encomiendas habían usado de todos los dichos tributos y servicios que aquella tierra hacía al inca y más los que ellos les añadieron, ¿no? El peso tributario del tributo indígena de la época virreinal en su condición de vasallos libres de la corona era más fuerte que el que daban a los incas, aunque obviamente ya sabemos que lo que daban a los incas no era tributo, era otro contexto, ¿no? Pero bueno, voy a lo que quería exponer ahora, que es el tema de la historia y de la historiografía. Vemos, repito, en las últimas décadas una notable producción en torno a la República de Indios en su interacción con la República de Españoles. Aquí, por ejemplo, merece especial mención, obviamente, el libro de Mauricio, ¿no?, que estudia la figura del protector de indios en la Audiencia de Lima y que engloba a los denominados defensores, abogados, protectores fiscales, etcétera, ¿no? Quiero poner de relieve este concepto que mencioné hace un rato de la negociación indígena. Hay una joven historiadora francesa, Caroline Cunil, que lo ha estudiado, que ha planteado esa tesis de manera bastante lúcida y explica en qué consiste esa teoría de la negociación indígena. Dice: la teoría de la negociación indígena altera la percepción, tradicionalmente habida, del lugar que ocuparon los indios dentro del imperio ibérico, al asumir que estos fueron actores no solo del mantenimiento de su propio mundo, sino también de la construcción de un discurso y un orden coloniales originales y dinámicos. Así, los especialistas de la negociación indígena desdibujan las fronteras entre lo indígena y lo hispano, entre lo prehispánico y lo colonial, y enfocan sus estudios en los procesos de adaptación y de creación de lo que ella llama un orden híbrido ideológico, en el que los indios participaron plenamente a nivel tanto cultural como político. A este respecto, cabe subrayar que la corriente se centra especialmente en la esfera legal, puesto que pretende situar la posición indígena en los juegos de jurisdicciones y de alianzas que caracterizaban el funcionamiento político del Imperio Ibérico. Es decir, los indígenas contribuyeron también al propio orden jurídico imperial. Y termina diciendo que se ponen de manifiesto varias modalidades de participación indígena, como por ejemplo, obviamente en primer lugar, el recurso a los tribunales. En segundo lugar, la elaboración de documentos jurídicos que son estudiados en el Consejo de Indias y que generan normas que son inspiradas en las demandas de los indígenas. Y por último, la construcción de un discurso jurídico propio de los indígenas, que incluía referencias tanto al pasado prehispánico como a las figuras de fieles vasallos del rey de Castilla y de buen cristiano, ¿no? Entonces ellos insisten mucho en que eran fieles vasallos del rey y buenos cristianos. No sé si tengo unos minutitos más o ya... Acá sí, casi se cumpla. 4 minutos. 4 minutos, perfecto, 4 minutos. La historiadora mexicana Etelia Ruiz Medrano, en su libro sobre las comunidades indígenas en México, dice: los pueblos aprendieron a negociar y defender sus derechos entre los pocos y magros resquicios que el poder español les dejaba. Y señala que hubo una activa participación indígena en el sistema de justicia de la monarquía hispana. Pero la novedad de esta corriente de la negociación indígena es que revisa la acción indígena no solo en sus propias comunidades, sino trascendiendo un contexto más amplio, y concibe las relaciones interétnicas no como la recepción de elementos hispanos dentro de las pautas culturales autóctonas, sino como una creación dialógica, repito, ¿no?, en la que intervinieron indios, españoles e incluso otros grupos étnicos. Además, esta autora analiza también, estoy refiriéndome a Caroline Cunil, los procesos de hibridación al estudiar el discurso jurídico del virreinato. Por tanto, los historiadores de la negociación indígena rechazan la supuesta marginalidad política de los indios e insisten en la capacidad que tuvo la República de Indios de influir en la conformación de un equilibrio fluctuante de fuerzas mediante el uso de las instituciones, las leyes y el discurso jurídico. Y además ponen de relieve que la propia cultura jurídica del antiguo régimen
en la que la negociación entre el rey y las corporaciones era habitual, explica el hecho de que la corona hubiera permitido que sus vasallos indígenas, los vencidos, entre comillas, negociaran con las autoridades castellanas a través de los procesos judiciales. Dado que en el antiguo régimen había muchas corporaciones, universidades, cabildos, cofradías, etc., y las jurisdicciones se superponían, el arbitraje del rey era necesario para mantener la unidad del cuerpo social y evitar los conflictos, dar a cada uno lo suyo, como nos lo dijo ya Consuelo, ¿no?, en la primera ponencia o en la primera mesa de esta jornada. Por tanto, la administración de justicia era la principal función del rey y a través de ella se articulaba el gobierno. El rey era ante todo juez en el antiguo régimen y su objetivo, su misión era dar a cada uno lo suyo. Y cuando no daba a cada uno lo suyo y incurría en abusos, entonces los súbditos podían rebelarse, como lo hizo Gonzalo Pizarro en la década de 1540. El acceso de los indígenas a las instancias judiciales, por tanto, debía contribuir a romper lo que algunos autores han llamado los monopolios de poder, primero de los encomenderos, pero también de los curacas o también de los propios religiosos doctrineros, ¿no? En fin, hay otras citas que tengo por aquí, pero creo que ya debo terminar. Pero no quiero dejar de citar a un brillante y joven historiador que es homónimo mío, que es mi tocayo, que se llama como yo, José Carlos de la Puente, que fue alumno mío y hoy es un brillante profesor de historia en la Universidad de Texas en San Marcos. Ha publicado hace poco un estupendo libro titulado, creo que se titula En los reinos de España, que es un libro en el que estudia los viajes, no solamente de curacas, no solamente de nobles incas, sino también de indios del común a España, a reclamar cosas, ¿no? Y José Carlos de la Puente ha puesto de relieve cómo muchos señores étnicos fueron litigantes activos ya desde la década de 1540 y cómo desde esa misma década Lima fue testigo de una explosión de litigios, lo que decía Mauricio, concernientes a diversos temas, ¿no? La originalidad del planteamiento de José Carlos de la Puente radica en que ha puesto de relieve el protagonismo procesal de otros actores en el marco de la República de Indios, distinto de los curacas y de jerarquía menor. José Carlos ha buscado rescatarlos del olvido en el que estaban. Así considera que, por ejemplo, los administradores o mayordomos de los bienes comunales indígenas, o los contadores indígenas, o los quipucamayos, los encargados de los quipus, o los procuradores municipales, fueron intermediarios legales clave al facilitar a la población indígena el acceso a la justicia. De este modo, considera que estos personajes fueron actores esenciales en lo que él llama el activismo legal indígena e incluso más importantes aún que la élite de curacas. Tengo acá otras citas interesantes sobre quejas de curacas que no voy a mencionar, pero que tienen que ver, por ejemplo, con su permanente afirmación de que ellos son cristianos, de que son cristianos plenos, ¿no?, etcétera. Y acá hay una cita muy buena, ¿no? Estos caciques remarcaban que eran católicos plenos y que, cito, a pie juntillas se confesaban y que hasta darían la vida por la fe en Jesucristo, ¿no? Y en una carta al monarca le piden que los escuche y que los vea directamente, sin intermediarios, querían llegar directamente al rey. Dice Eduardo Torres Arancibia, otro joven historiador peruano, que esto es casi como la imagen de Guamán Poma de Ayala, este famoso autor del siglo XVII, cuando se retrató arrodillado ante el rey. Él se retrató arrodillado ante el rey, entregándole su nueva crónica y narrándole las desdichas de los indios del Perú. Y para terminar, y volviendo nuevamente a José Carlos de la Puente, debo decir que ayer me enteré, bueno, ayer por las redes, vi que acaba de publicar en la revista The Americas, una importante revista norteamericana, un interesante artículo con sugerentes planteamientos en torno a otro tema muy importante, donde se ve cómo no todo es blanco y negro, sobre las visitas de composiciones de tierras, que han sido vistas exclusivamente como un mecanismo para legalizar posesiones ilegítimas de tierras en manos de españoles que habrían despojado a los indios de sus propiedades. O sea, se entendían las composiciones de tierras como una legalización de la posesión de los abusivos españoles contra los indígenas, cosa que fue así efectivamente en muchos casos, pero no en todos. A partir del estudio minucioso de unos expedientes referidos a la zona de Laraos, en la serranía sur de Lima, refiere cómo hubo no pocos casos de indígenas que aprovecharon también las composiciones de tierras para defender sus posiciones o incluso para adquirir tierras adicionales en otros lugares. Como hubo también muchos curacas
digamos que como diríamos en criollo en el Perú, se avivaron, ¿no? Y pues comían a dos cachetes, ¿no? Como se dice, ¿no? O sea, se aliaban con los españoles en contra de los indígenas y a la vez defendían a los naturales. Por otro lado, y ya para terminar, y a pesar de las dificultades, hay otro, con eso sí quiero terminar, pero es una idea interesante, que es el tema de la distancia, ¿no? Porque muchas veces se dice, y es verdad, ¿no? La comunicación era complicadísima, ¿no? Entre América y España. Pero a pesar de las dificultades, en diferentes ámbitos se dio una comunicación bastante fluida en los diversos territorios de la monarquía de España, y eso se puede comprobar en el caso de la búsqueda de justicia de parte de integrantes de la República de Indios, muchos de los cuales fueron unos auténticos, y esta es una expresión de José Carlos de la Puente, cosmopolitas andinos. O sea, gente que nacía en un poblado de la serranía del Perú, luego iba a Lima, litigaba en la audiencia, y luego, sin ningún problema, se iba a España, y llegaba a hablar con el rey, ¿no? Numerosos indígenas lucharon contra la distancia para conseguir la justicia real a través de la elaboración de cartas de poder, de gestiones con magistrados diversos y de viajes, ¿no? Viajes de ellos mismos a la península ibérica. Por tanto, dice José Carlos de la Puente que el anhelo de justicia generó un ámbito de conexiones multifacético que vinculó la metrópoli con sus dominios americanos. De este modo, y para concluir, los integrantes de la República de Indios mostraron su aptitud para involucrarse en redes transatlánticas y para negociar con diversos niveles de poder con el fin de alcanzar justicia. Es decir, la moraleja, digamos, de mi intervención sería, hay mucho por investigar, hay muchos documentos por ver en los archivos, como lo está haciendo José Carlos de la Puente, como lo está haciendo Caroline Cunil, como lo hace el profesor Trasloceros y muchos otros estudiosos, para, a partir del estudio de tantos casos particulares, poder tener una visión menos general, una visión más precisa y menos maniquea de blanco y negro, ¿no? De opresores oprimidos o de indios en general, como si fueran españoles versus indios, cuando ya sabemos que la conquista pues, no hubiera sido posible sin la colaboración de muchos naturales. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Han visto que no exageraba lo más mínimo. Henri Bergson decía que existe el tiempo matemático y el tiempo vivido. Yo he visto las caras. ¿Se ha pasado rápido, sí o no? Sí. Entonces no ha pasado una hora, Consuelo, así que no vamos con retraso. Muchas gracias. ¿Sí? Es que vamos un poco justos, ¿no? Ya vamos con 10 minutos de retraso. Bueno, pues vivimos en el siglo XXI y según Einstein el tiempo es relativo, venga, una preguntita, sí. Muchas gracias por la concesión. No, hace muchos años, antes de la tragedia en Venezuela, desde la Universidad Católica queríamos ver cómo ayudar al problema del acceso a la justicia en Venezuela. Y promovimos los mecanismos alternativos de resolución de conflictos que eran la gran vanguardia. Fue muy interesante porque nos acercamos a la Academia de la Historia, donde un grupo de historiadores estaban estudiando la colonia, y fue fascinante ver cómo en la colonia, no solo a nivel macro con las instituciones, sino a nivel micro, todo lo que era conciliación, mediación, arbitraje, era absolutamente desarrollado por las instituciones coloniales bajo el principio precisamente de tratar de manera distinta a los que no son iguales. Esto con la independencia, por supuesto, se barrió con una falsa igualdad de tratar a todo el mundo igual cuando nadie era igual. Entonces, hay también escritos del siglo XIX, por ejemplo, de un abogado en ejercicio, que son las memorias de Núñez de Cáceres, no sé si lo conocen, que fue auditor antes de la independencia y después abogado, que hablan de esa destrucción del Poder Judicial. Y mi consideración es que si hay un termómetro para medir la calidad democrática de una sociedad es el acceso a la justicia. Podemos hablar mil cosas diferentes, pero al final es el acceso a la justicia. Lo que quisiera, una breve comentario de ustedes es ese contraste donde comienza la historia, como dijo Mauricio, con la independencia versus la historia colonial. ¿Qué pinceladas nos pueden dar de cómo ese mundo cambió radicalmente antes y después de la independencia? Gracias. Pues brevemente, primero... Voy a comentarlo brevísimamente, pero es la historia, lo extraordinario de la Protectoría de Indios es que tiene una historia en la República. En 1868
hay una iniciativa para crear una protectoría de indios. Y se crea por una rebelión que es muy famosa en Huancané, donde hubieron unos indígenas que se rebelan en una hacienda, y esto termina, como en la película El Patriota, con 100 y pico indios quemados vivos en un galpón. Entonces, digamos, ese fue, claro, quizás es un ejemplo extremo, pero digamos, es un poco el digamos, desamparo que hay después de eso. Por eso la inmensa paradoja, claro, los hacen ciudadanos y eso se supone que es magnífico y que todo el mundo ya es libre, pero las consecuencias en la práctica fueron desastrosas, ¿no? O sea, al punto que tuvieron que regresar o intentar regresar a una institución virreinal en un país que durante toda la Primera República se dedicó a denostar de España y de la monarquía indiana. Sí, suscribo lo que ha dicho Mauricio. Tu pregunta, Julio, en realidad da para otra jornada, de mañana y tarde con almuerzo incluido, efectivamente. En realidad, esas son las paradojas, efectivamente, de la igualdad. Por ejemplo, cuando se abolen las comunidades con la independencia, los indígenas pasan a ser propietarios, claro, ciudadanos libres e iguales, entre comillas, pasan a ser propietarios de determinadas parcelas de tierras, ya no tienen la protección comunal y por tanto son pues, objetos de un montón de abusos de parte de otra, así es, se crea el latifundio, etcétera. Pero como no tenemos esa otra jornada, yo te recomendaría un libro que trata muy bien este tema, este cambio, que es el libro de Fernando de Traseñí Granda, titulado La idea de derecho en el Perú republicano del siglo XIX. Súper interesante, porque habla del tema de la tierra, habla del tema de la esclavitud, como por ejemplo ciertos autores con ideas liberales defienden desde el liberalismo la esclavitud, una cosa muy interesante. Todo ese cambio, ¿no? Todo ese cambio que además es lento, porque ustedes saben que el primer Código Civil peruano es de 1853, si no recuerdo mal, y lo que funciona hasta ese momento son la normativa española, las 7 partidas. Las ordenanzas navales son de 1868, creo, y las ordenanzas navales que se utilizaron hasta esa época eran las españolas, ¿no? Entonces y las ordenanzas de Carlos III se usaron en la guerra con Chile. Así es, efectivamente, ¿no? Entonces realmente hay una gran continuidad, pero ese libro es bien interesante en ese sentido. José, ese artículo y el otro que a mí me encanta sobre eso es el de Cecilia Méndez, el artículo que es Inca sí, claro, indios sí. no. Buenísimo, sí. Inca sí, indios no, que es muy interesante, sobre la visión de la élite intelectual peruana, limeña, sobre todo en la República, ¿no? Que reivindica el pasado incaico, pero no ve con tanta simpatía al indígena que está ahí caminando, ¿no? Claro. Y eso tiene que ver con una cosa, bueno, y con eso termino, estaba leyendo el otro día el libro Mater Dolorosa de José Álvarez Junco y descubrí algo que yo no sabía de la historiografía española del siglo XIX. Los historiadores liberales españoles del siglo XIX, bueno, en general los historiadores españoles del XIX, vieron los 300 años de monarquía austríaca y borbónica como un paréntesis de dominio extranjero frente a la auténtica monarquía española que era la de los reyes católicos y la anterior, frente a la Castilla antigua, ¿no? Entonces, y yo, mutatis mutandi, que estoy estudiando ahora los historiadores peruanos del 19, ellos, los historiadores peruanos del 19, no todos, pero la mayoría, ven los 300 años de dominio español como una invasión extranjera, cuando el verdadero Perú era el Perú de los incas, ¿no? Entonces, dos visiones efectivamente equivocadas, pero análogas, ¿no? Es bien interesante estudiar el siglo XIX español, es apasionante porque realmente hay muchas similitudes, ¿no? Sí, muchas. Sí. Bueno, pues muchas gracias y es una invitación a seguir estudiando. Y ahora ya sí damos lugar a la siguiente mesa, que le pedimos perdón por el retraso. Muchas gracias por todo.